Bueno, entonces, Enrique, esta fiesta de la Dolorosa que tenemos aquí, ¿de qué año y esto aquí? Salisteis del Casino de Sietes, ¿no? ¿Y luego dónde terminabais? Saliendo del casino y terminaron en la plaza que hay arriba, la parte de arriba de la iglesia, en el Llano Riva. Ajá. Y Vale, el desfile vale. era el tramo ese, el casino, la fuente, giraban en la curva para tirar hacia la iglesia, por debajo de la iglesia, hasta el Llano Riva. ¿Y los carros que eran comunitarios? ¿Eran de algún vecino que los poníais o ibais pidiéndolos o cómo era aquello? Los carros, cada uno posiblemente fuera el que más guapo lo tenía, era el que siempre desfilaba. Entonces siempre en los carros que había por el pueblo en aquella época. ¿Y la furgoneta que aparecía en la foto, esa de quién era? Pues la furgoneta que hay en la foto, creo, por deducción, puedo pensar que sería del que distribuía los piensos Sanders a Pinón. Ajá. En aquella época. Ajá. Que era un distribuidor local que había en Sietes. Los dos que llevaban los carroces, uno era Arsenio el de Previllao y el de atrás Manolo el de Pinón. Ajá. Y entonces esta calculamos que ya del 67, ¿no? Yo más creo o que menos. 67 o 66, más o menos. Sí. Luego los niños aquí otra vez, que los tenemos ahí ya... Después los nenos tenemos a tocando. Juan, y eso ya ahí en el Llano Riva. Sí. Y tenemos el primero a la derecha, Juan, el de Pepín, el del casino. El que va de asturiano, sí. Después tenemos a Luis, el del maestro. Ah. A Daniel de Comeñes. A Ramonín. A Luis, el hermano. Y a Oscar, el del Marqués. Ya la comitiva ya por donde la fuente. Sí, con los novios y demás. Vale, vale. Y esto quedamos que lo estuvisteis haciendo unos cuantos años, además. Bueno, hicieron unos cuantos años. Calculo que 6 o 7 de seguido. Esto hay que recuperarlo. O sea que... Hay que recuperarlo. Había iniciativa y gente va a poder hacerlo. Bueno, sí, las dos cosas. Vale, y entonces este año quedamos que era de los picadores. ¿Este era el año de los picadores o...? Sí, bueno, claro. Sí. El de la corrida de toros. Era cuando estaba en su apogeo el cordobés. Ajá. Cuando estaba este otro que se llamaba, uno que murió hace poco, Paco Camino. Ajá. No sé, unos cuantos que había por ahí que estaban, era la época de que eran chavales y bueno. Aquí lo que falta había que copiar de algo que... ¿Y el toro? Era lo que se copiaba, la novedad que se copiaba siempre. Ya, aquí lo que faltaba era el toro. Y el toro también estaba por ahí, en algún lado apareció, seguramente. Seguro. Porque hay fotos de él. Ajá. Y también sabemos quiénes los que estaban en los que hacían de toro. Ah, bueno, bien, O sea, que el toro... Y además hecho con muy buen gusto. Bueno, oye, ya de hacerlo, y ven todos bien curiosos. Vale. Así que así estamos en esta historia. Perfecto.